los acomodó el Señor a este lugar para oír palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Grande es nuestro Dios, hermano, porque Él nos ha dado ánimo y voluntad de llevar su palabra. Bendito sea Dios. Aquí, hermano, en nuestra iglesia y también por el canal que nos ha dado. Bendito sea Dios. Y seguimos adelante en su nombre. Bendito sea Dios. La palabra del Señor va a estar, bendito sea Dios, en segunda de Tesalonicenses 2:1 en adelante. Espero en el nombre del Señor que todos traigan Biblia, bendito sea Dios, y los que no, pues por ahí se pueden arreglar. Para que vayamos viendo y examinando, bendito sea Dios, todo lo que vamos a hablar, bendito sea Dios, porque no somos nosotros los que hablamos, sino que el Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea Dios. Y tenemos tal confianza que el que nos ha enseñado y nos ha instruido muy bien. A Él sea la honra y la gloria, al Maestro de Maestros. Segunda de Tesalonicenses 2:1, ¿ya lo tienen? Amén. Bendito sea Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o se adore, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto pues les envió Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar, bendito sea Dios. Qué precioso mensaje y preciosa enseñanza que el Señor nos da hoy este día. Para que la oigamos, bendito sea el Señor, y la pongamos por obra como Dios manda. Bendito sea Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una Biblia, para que la leamos y la escudriñemos, hermanos, para que así, hermanos, cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, estemos seguros que lo que hablamos es verdad. Porque nada podemos hablar nosotros, hermanos, si no es por medio de la verdad. Bendito sea Dios. En los tiempos del apóstol Pablo, bendito sea el Señor, habían unos grupos, bendito sea Dios, que andaban diciendo, bendito sea el Señor, que la venida del Señor era en aquellos días. Y andaba este grupo, bendito sea Dios, engañando a un pueblo, bendito sea Dios, al cual el apóstol Pablo ya había doctrinado. Este pueblo, bendito sea Dios,
era un pueblo gentil que vivía bendito sea el Señor, en Grecia. Esta epístola del apóstol Pablo fue escrita desde Atenas, Grecia, para los tesalonicenses, que era una región griega, bendito sea Dios, una región gentil, bendito sea el Señor. A esta iglesia el apóstol Pablo le escribe esta carta y les dice, bendito sea el Señor. En el versículo 1 les dice: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice las venidas. En ninguna parte de la Escritura encontramos nosotros que la venida del Señor esté en plural. Siempre encontrará la venida de nuestro Señor Jesucristo en singular. Porque el Señor tiene una venida y el que no se vaya en esa venida se pierde. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Pablo estaba seguro lo que él predicaba y lo que él enseñaba, porque este varón realmente predicaba con la ayuda del Espíritu Santo. Así como nosotros también, hermanos, tratamos, bendito sea Dios, en el nombre del Señor, de poder hablar según la palabra de Dios y no lo que oímos de otras gentes. Bendito sea Dios. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Bendito sea Dios. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento o de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Bendito sea Dios. Esos espíritus en el tiempo del apóstol Pablo ya hablaban y ya decían que el Señor Jesucristo venía y que ya venía y que ya venía. Y hasta esta fecha el Señor no ha venido, porque dice la palabra de Dios que Él es paciente en misericordia, esperando que todos lleguen al arrepentimiento para que sean salvos. Pero que va a venir, va a venir. Bendito sea el Señor. Pero allí, hermano, en esta iglesia de Tesalónica, bendito sea Dios, andaban unos espíritus moviéndose para arriba y para abajo, diciendo que el Señor ya venía. Bendito sea Dios. Pero el Señor al apóstol Pablo le había puesto y le había dado una señal. Bendito sea Dios. Y que después de esa señal iba a aparecer entonces nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, y estoy seguro de que se asustó cuando él oyó, bendito sea Dios, lo que hablaban esa gente, que el Señor venía y venía. Bendito sea Dios. Pero Pablo se preguntaba a sí mismo, pero la señal que el Señor a mí me ha dado no ha aparecido todavía. Aquí la vamos a ver cuál es la señal. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice. Dice que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como que el día del Señor esté cerca. Bendito sea Dios. Está hablando de un día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No está hablando, hermano, bendito sea Dios, que el Señor va a venir, bendito sea el Señor. Porque hoy en día le hacen las venidas al Señor, uno le hacen 2, 3, 4. Bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios no lo dice. En ninguna parte de la Escritura encontramos en plural.
la venida del Señor. Encontramos en singular. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Váyase conmigo a Mateo 24:3. Bendito sea Dios. Mateo 24:3. Viendo allí la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Bendito sea Dios. Dice Mateo 24:3, hablando de la venida del Señor. Dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida. No dice de tus venidas. El varón que escribe mucho de la venida del Señor se llama Pablo. Y en ninguna de las epístolas escribe en plural la venida del Señor. Siempre le escribe en singular. Otro versículo, bendito sea Dios, que tenemos, bendito sea el Señor, de los muchos que hay. Váyase, bendito sea Dios. Ahí cerquita, 1 Tesalonicenses 1:19. Ahí cerquita. Hablando de una venida. 1:19. Bendito sea Dios. Dice, 1 Tesalonicenses 1:19. Dice, porque cuál es nuestra esperanza y gozo y corona de que me gloriaré. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? 2:19. Sí, 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Amén, 2:19, amén. Bendito sea Dios. Dice, porque cuál es nuestra esperanza y gozo y corona de que me gloría. No soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, en su venida. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Vamos con el último. Váyase al capítulo 3:13 de aquí mismo. De primera. Sí. Bendito sea el 3:13. Sí, amén. Dice, hablando de una venida. Dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensible delante de Dios y nuestro Padre. Para la que la venida. Bendito sea Dios. Y si nosotros nos vamos, hermano, buscando así en la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar una venida. Bendito sea el Señor. Porque hay muchos que hacen a nuestro Dios Jesucristo como que es el tren de Nueva York que cada rato va a pasar. Si no está listo en su venida, en la venida cuando Él venga, se queda. Y se queda para perdición. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice Pablo aquí, bendito sea Dios, empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. Bendito sea Dios. Es que allí en la iglesia de Tesalónica se habían movido un grupo. Bendito sea Dios. Que más abajo le llama la palabra de Dios engañadores. Un grupo que andaba hablando y diciendo, bendito sea Dios, que en aquellos días era la venida del Señor. Pero el Señor le había dado una señal al apóstol Pablo, la cual vamos a ver aquí. Bendito sea Dios. Y después que aparezca esa señal, entonces viene nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Mire lo que dice. Bendito sea Dios. Versículo 2 y luego el 3. Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Versículo 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está la gran señal. Bendito sea Dios. Usted puede leer la Biblia, usted tiene Biblia. Esas personas que me ven, bendito sea el Señor, por el canal, ellos tienen Biblia, lean. No se me queden viendo a mí, porque yo lo que soy nomás, bendito sea el Señor, un siervo del Señor. Y hablo lo que el Señor, bendito sea su nombre, me ha dado a mí. La palabra de Dios, cuando nosotros predicamos y la palabra de Dios nos ampara, hay que creer entonces. Si la palabra de Dios te dice que así es, cree. Pero si tú ves que la palabra de Dios no te ampare, no creas ni le digas amén a nada. ¿Sabías que si una persona está predicando aquí y está predicando erradamente y ustedes le están diciendo amén, están siendo cómplices del error de esa persona? Y hechor con consentidor en la ley de Dios penan igual. Así que fijémonos a qué le decimos amén. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice. No se engañe nadie en ninguna manera. Primer punto. Que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Que nadie los engañe en ninguna manera. ¿A quién se refiere Pablo aquí? Aquellos que engañaban que Cristo decía que ya venía y que ya venía. Bendito sea Dios. Hermanos, y para que haya un pueblo que engaña, tiene que haber otro pueblo a quien engañar. Y al pueblo que Pablo le decía que no se dejaran engañar era el pueblo el cual Pablo había ministrado. Bendito sea Dios. Y ese pueblo que Pablo había administrado en Tesalónica era un pueblo, hermano, que creían de la manera que Pablo creía. Y Pablo creía no porque él quería creer. La palabra de Dios dice clara que el evangelio le fue revelado a Pablo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que por el evangelio que Pablo predicó, todos seremos juzgados. Así que creemos claramente bien, bendito sea Dios, que lo que Pablo predicó, lo predicó por medio del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí le dice a este grupo de él, no se engañe nadie en ninguna manera. Bendito sea Dios. Aquí tenemos que escoger nosotros. Si somos del grupo que engaña o del grupo que no se tiene que dejar engañar. ¿Me están entendiendo? Bendito sea Dios. Yo creo en el Señor que nosotros pertenecemos al grupo que no tenemos que dejarnos engañar. Bendito sea el Señor. Porque hay un grupo que engaña. Tienen que haber dos grupos. El que engaña y el que no se tiene que dejar engañar. Bendito sea Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no se engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí les deja claro el apóstol Pablo a la iglesia. Como deja claro el Señor también a nosotros a través de la palabra. Y nos dice que no nos dejemos engañar en ninguna manera. Porque no vendrá. Bendito sea Dios. ¿Quién es el que no vendrá? Antes que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el que no vendrá? ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Quién?
¿Quién, hermano? Él, nuestro Señor Jesucristo. Ese no vendrá, hermanos. Y si nuestro Señor Jesucristo no vendrá antes que no venga el hombre de pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo que se predica? Que la iglesia, cuando aparezca el hombre de pecado, el cual es el anticristo, no va a estar aquí. Estamos predicando. Entonces, ¿qué estamos predicando? Aquí la palabra de Dios a mí me dice, y a usted le dicen, que Jesucristo no vendrá antes que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Al manifestarse el hombre de pecado, el cual es el anticristo, entonces después viene nuestro Señor Jesús. ¿O estaré equivocado? Hombre, lean allí. Lean allí. ¿Me están entendiendo, hermano? No quiero de que vayan a decir, hermano, fíjate que usted está enseñando de otra manera, sí, de la manera que Cristo a mí me enseñó. Esa es la manera. Porque aquí la palabra de Dios, hermano, nosotros no podemos predicar, bendito sea Dios, lo que no está de acuerdo a la palabra. Tenemos que predicar y concordar con la palabra lo que nosotros predicamos. Cuando mandaron a traer al profeta Miqueas, el que lo fue a traer le dijo: mira, yo te ruego que profetice como uno de los profetas que le profetiza al rey. Miqueas le dijo claramente: vive Jehová en la cual presencia estoy, que no hablaré más lo que Jehová ponga en mi boca. Nosotros no podemos hacernos para allá ni para acá. Tenemos que estar neutros, en medio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se engañe nadie en ninguna manera. Bendito sea Dios. ¿De quiénes no tenemos que engañar, dejarnos de engañar? De los engañadores que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque aquí le está diciendo claramente que Jesucristo no viene antes que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay que tener mucho cuidado en las literaturas que leemos. Mucho cuidado en las literaturas que leemos. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, aquella gente que oía al apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que estos hombres escudriñaban por las escrituras para saber si lo que Pablo decía era verdad. Entonces nosotros hagamos lo mismo. Si nos gusta leer literatura de otra gente, escudriñemos las escrituras, hombre, para ver si ese que escribió habló verdad. Y si no tiene sabiduría, pídale a Dios, hombre. La palabra de Dios dice que al que te falta sabiduría, que le pida a Dios, el cual Dios le dará en abundancia. Pero pida. Háblele al Señor como hablamos así. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice. Entonces, aquí vemos dos grupos. En el versículo 3. El grupo que no se tiene que dejar engañar, que somos los que creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No tenemos que dejarnos de engañar de aquellos que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El apóstol Pablo pertenece al grupo que cree que va a pasar por la gran tribulación igual que Pablo, porque de otra manera Pablo no hubiera escrito esto. Ahí está hablando claramente Pablo. Hay dos grupos. Bendito sea Dios. Dice, el versículo 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Por qué es que dice Pablo que no se dejen engañar? En ninguna manera. De aquellos que decían que Cristo venía, pero Pablo sabía que no venía todavía, porque el hombre de pecado no se había manifestado todavía. Y estaba Pablo seguro que al manifestarse el hombre de pecado, después iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo
sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía en este mundo ya está. Bendito sea Dios. El espíritu del anticristo ya está. Desde que habló el apóstol Juan, que el espíritu del anticristo ya estaba en este mundo, desde ese tiempo el espíritu del anticristo está aquí. Pero la iglesia está aquí también. Bendito sea Dios. La iglesia va a ser guardada aquí. No la va a guardar sacándola. No, la va a guardar aquí. Lea por la escritura donde el Señor ha guardado a sus santos. No los ha guardado llevándolos, sacándolos del problema. Los ha guardado aquí. Váyase cuando el Señor sacó al pueblo de allá de Egipto. Estando el pueblo allá en Egipto, que hoy representa al mundo, allí lo guardó. Estando el pueblo de Dios allá en Babilonia, entró el rey allá a destruir a toda Babilonia, bendito sea Dios, y el pueblo de Dios allí estaba, y allí lo guardó. No lo sacó antes, sino que allí lo guardó. Bendito sea Dios. Entonces, dice aquí que no vendrá nuestro Señor Jesucristo antes que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ya dijimos que la apostasía ya está. Esta apostasía es el mismo espíritu del anticristo que ya está obrando. Bendito sea Dios. Está haciendo su trabajo asolapadamente. Pero lo que habla Pablo del hombre de pecado es cuando venga el anticristo encarnado. Va a ser un hombre. La palabra de Dios por eso le llama el hombre de pecado. Porque va a ser un hombre religioso y político. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos confianza que cuando Él aparezca, hermanos, bendito sea Dios, seremos guardados como los santos han sido guardados aquí. Bendito sea Dios. Porque aquí, hermanos, bendito sea Dios, dice que si nuestro Señor Jesucristo no viene antes que nos venga el hombre de pecado, ¿cómo nos vamos a ir? Tenemos que esperar al que va a venir por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y nuestro Señor Jesucristo viene hasta después que aparece el hombre de pecado. La gente podrá decir, hermano Efraín, pero eso es para Israel. Pablo le está escribiendo a los gentiles aquí, no a los judíos. Así que por donde quiera que quieran meter un engaño, no van a alcanzar. Bendito sea Dios, porque esta carta es escrita a los tesalonicenses y eran gentiles. Escrita de Antena, Grecia, a los tesalonicenses. Bendito sea Dios. Dice, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adore, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea Dios. Dice que este hombre de pecado, este anticristo, dice que se opone contra todo lo que se llama Dios. Y manda, bendito sea Dios, adoración a Él. Y dice también, bendito sea el Señor, que se sienta, bendito sea Dios, en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios. En ese templo que se sentará, el anticristo, bendito sea Dios, es el último templo que va a ser el pueblo de Israel. Donde pondrán una silla, bendito sea Dios, y en esa silla que ellos pondrán, y en ese templo llegará el anticristo, y allí se sentará, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, que cuando Él se sienta allí, Él se va a sentir como que está sentado entre los mares.
que espiritualmente los mares son las naciones. Benditos a Dios. Mire lo que dice tocante a este anticristo, a este hombre de pecado, en Ezequiel 28:2. Bendito sea el Señor. Ezequiel 28:2. Hablando de él, del hombre de pecado. Ezequiel 28:2. Bendito sea Dios. Hablando del anticristo y del hombre de pecado. Bendito sea Dios. Dice Ezequiel 28:2. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Bendito sea Dios. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto te enalteciste, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en la silla o en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Bendito sea el Señor. Allí podemos ver el ensalzamiento del hombre de pecado, porque este rey de Tiro es una imagen solamente del anticristo. Es una imagen solamente del hombre de pecado. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Ahora, bendito sea el Señor. Vemos y en muchas partes, bendito sea Dios. Vaya hacia allí mismo, hermano, bendito sea Dios. Ezequiel 28, ¿qué? 28:2. Vamos al 28 para que vea qué es lo que le pasa al anticristo. 28:9. Mire cómo agarra el Señor al anticristo. En el 28:9, o al hombre de pecado. Dice 28:8. Ezequiel 28:8. Oh no, bendito sea Dios. 28:9. Dice, hablarás delante de tu matador diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en las manos de tu matador. Bendito sea el Señor. Está hablando del hombre de pecado. Ahora váyase conmigo a Eclesiastés 6:10. Y de ahí nos regresamos donde estábamos. Eclesiastés 6:10. Hablando del hombre de pecado. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Eclesiastés, ¿qué dijimos? 6:10. Bendito sea Dios. ¿Dónde está el 6:10? Aquí está. Miren lo que dice. Hablando del hombre de pecado. Para que vea cómo lo va a destruir el Señor. Dice Eclesiastés 6:10. El que es, ya su nombre ha sido nombrado. Mire lo que dice. Y se sabe que es hombre. Mire lo que dice. Y que no podrá contender con aquel que es más fuerte que él. Bendito sea el Señor. Aquí vemos cómo habla la palabra de Dios del hombre de pecado. Bendito sea Dios. Dice aquí que ya se sabe su nombre. Y se sabe que es hombre. Y que no podrá contender con aquel. ¿Quién es aquel? Aquel Jesús que viene. No podrá contender con él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Dios. Mire aquí lo que dice. Bendito sea, devolvámonos para atrás allí en el mensaje. Dice que el anticristo viene, dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adore, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer a Dios. Bendito sea Dios. Dice que este impío demanda adoración.
Así como nuestro Señor Jesucristo nos demanda a nosotros que le adoremos, Él también demandará eso mismo. Bendito sea el Señor. Pero nosotros, hermanos, benditos sea Dios, tenemos ya a quien adorar. Y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto hoy en día, hermanos, se le dice, bendito sea Dios, a la gente que busque a Dios? O al hermano o a la hermana, venga a la iglesia, hermano, y adoramos al Señor. No, no quiere. Está bien. Va a venir un día, por no venir a adorar con tu propia voluntad, al mero que le tienes que adorar, que es a nuestro Señor Jesucristo, va a venir un día que cuando quieran o no quieran, van a ir a adorar a ese impío. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en la congregación adorando al Señor. No vaya a ser que el día de mañana aparezca ese impío, hermanos. Y si no estamos preparados, vamos a fracasar. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que Él iba a engañar, si fuere posible, no dice que los va a engañar, si fuere posible aún a sus escogidos. Y no se olvide que nosotros somos escogidos, como dice en el versículo 13 aquí mismo, que somos escogidos del Señor para salvación. Bendito Dios, miren lo que dice. ¿Cómo viene? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adore, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Miren, qué precioso aquí. El apóstol Pablo les trae a memoria a la iglesia de Tesalónica de algo que el apóstol Pablo les había dicho a ellos, no por prédica, sino que boca a boca. Bendito sea Dios. Por eso les hace un recuerdo, un recordatorio y les dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué era lo que Pablo le decía a la iglesia? Que no se dejen engañar. No se engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo antes que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el recordatorio que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos predicadores ahora en día han entendido, hermano, bendito sea Dios, las escrituras y habían estado predicando de otra manera, pero ellos, al entender la palabra de Dios como Dios manda, se han regresado? Y se han puesto a predicar, hermano, como dice aquí. Bendito sea el Señor. Y una persona, hermano, cuando llega la palabra de Dios y nos alumbra con su palabra y nos descubre, bendito sea Dios, en el error en el que estamos, ¿qué tenemos que hacer? Regresarnos, remediar ese error, porque si no, dice la palabra de Dios que los engañados y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siguiendo engañados. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, eso es lo que le recuerda a la iglesia. ¿No os acordáis que cuando todavía estaba con vosotros os decía esto? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que impide o el que lo detiene, para que a su tiempo se manifieste. Bendito sea el Señor. Qué bienaventurada esta iglesia. Pablo les había dicho a ellos quién era el que detenía al anticristo para que no se manifestara. Allí dice, mire lo que dice. Ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste,
porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Hermanos, ¿cree que no era bienaventurada esta iglesia? Que Pablo boca a boca le dijo claramente quién detenía al anticristo para que no se manifestara. Bendito sea Dios. Y ahora pregunte usted, si alguien sabe quién es el que detiene al anticristo para que no se manifieste, que le pruebe por la palabra de Dios. Pregunte, a ver si le dice. Bendito sea Dios. Eso que predican por el YouTube, por ese YouTube, dicen ellos, bendito sea el Señor, que el que detiene al anticristo es porque la iglesia está aquí. Y arriba dice que el Señor Jesucristo no vendrá antes que no venga la apostasía y la manifieste el hombre pecado. Ellos dicen, bendito sea Dios, que el anticristo no se ha manifestado porque la iglesia está aquí. Otros dicen que porque el Espíritu Santo está aquí. Otros dicen que Roma es el que lo tiene sostenido. Bendito sea Dios. Y la verdad de las cosas es que ninguna de esas cosas detiene al anticristo para que se manifieste. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que esta gente, hermano, hablan pues lo que les enseñaron allá en el Instituto Bíblico. Pero nosotros, hermanos, bendito sea Dios, le hemos rogado al Señor, hermano, uno cuando quiere saber algo, hay que decirle al Señor, Señor, el apóstol Pablo le dijo a tu pueblo quién era el que detenía al anticristo y por qué a nosotros no. ¿Sí me entienden, hermano? Y Dios, hermano, nos va a oír. Bendito sea Dios. Dicen ellos que porque la iglesia está aquí, no se ha manifestado el anticristo, que porque el Espíritu Santo está aquí, no se ha manifestado el anticristo. Bendito sea Dios. Y ellos dicen que al ser levantada la iglesia, se ve el Espíritu Santo también con la iglesia. Y es cuando se manifiesta el anticristo entonces. Pero Cristo dijo en Mateo 28, 19, que Él iba a estar con nosotros. ¿Cuándo dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo no les puede salir esa. ¿Y el fin del mundo cuándo es? Hasta después del milenio. No cuando Cristo viene. Bendito sea Dios. Así que, hermano, bendito sea Dios. Cuando el anticristo se manifieste, es lógico entender y saber que la iglesia aquí va a estar. ¿Por qué? Porque es ilógico que el apóstol Juan hable del anticristo que viene. ¿Para qué va a hablar si la iglesia no va a estar? Es ilógico. La lógica es que el anticristo viene y la iglesia aquí va a estar. Porque para eso se le está advirtiendo. Y por eso Pablo está advirtiéndole a su pueblo que no se dejen engañar, que no vendrá nuestro Señor Jesucristo antes que no venga el hombre de pecado, el cual es el anticristo. Bendito sea Dios. Pero el apóstol Pablo ya le había dicho a la iglesia tesalónica quién era el que detenía al anticristo y por qué no se había manifestado. Ya dijimos que no es la iglesia que detiene al anticristo, ni el Espíritu Santo, ni tampoco los romanos. Vamos a ver quién es el que detiene al anticristo. Vamos a ver. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿O no quieren saber quién es el que detiene al anticristo? Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros para saber estas cosas tenemos que buscar señales. Señales. El anticristo es un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Para que vean que ustedes mismos me van a decir a mí quién es el que detiene al anticristo. Vamos a buscar
¿quién detenía a nuestro Señor Jesucristo para que no se manifestara? Aquí dice que alguien detiene al anticristo para que no se manifieste. Vamos a ver quién es ese alguien. O quién es ese alguien que detenía a nuestro Señor Jesucristo para que no se manifestara cuando vino y nació como niño. Amén. Váyase a Gálatas 4:4. Para que vea quién es el que detiene al anticristo. Para que vea quién es el que detenía a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Gálatas 4:4. Ahí cerquita está. Bendito sea Dios. Dice, para que vea quién es el que detenía a nuestro Señor Jesucristo y quién es el que detiene al anticristo. Dice Gálatas 4:4. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho suscito a la ley. Más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Quién detenía a nuestro Señor Jesucristo para que no se manifestara? Bendito sea Dios. Ahí está diciendo que venido el cumplimiento del tiempo. Bendito sea el tiempo, correcto. El tiempo. Porque, hermano, toda la escritura están escritas en tiempos. Y si nosotros no estudiamos los tiempos, es verdad que no estudiamos nada. Bendito sea el Señor. Allí vemos pues que a nuestro Señor Jesucristo el que lo detenía, ¿quién era? El tiempo. Romanos 5:6. Bendito sea Dios. Romanos 5:6. ¿Qué dice Romanos 5:6? Léalo alguien con voz fuerte. Para que veamos quién detenía a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:6, ¿qué dice? Hermano José. Bendito sea Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cristo no se presentó al tiempo de otro profeta, Cristo no se presentó al tiempo de otro, se presentó a su tiempo. Bendito sea el Señor. El anticristo ahorita está como una persona que está en una cárcel. Bendito sea Dios. Esa persona que ha sido puesta en la cárcel, esa persona no se puede manifestar a la sociedad, porque el que lo detiene es el tiempo. Y ese es, hermano, bendito sea Dios, el que detiene al anticristo. Mire lo que dice allí, el 6. Ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Para qué dice? Para que a su tiempo se manifieste. Y en el versículo 7 lo recalca. Mire lo que dice. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Mire lo que dice. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio. Oiga lo que dice. El que ahora impide. Bendito sea Dios. Hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios y ponemos cuidado poco a poco, el Señor nos lo va a decir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad es el espíritu del anticristo. Bendito sea Dios. Vaya así a 1 de Juan 4:3. Ese es el misterio de la iniquidad. Se le llama misterio porque él está obrando asolapadamente de la iniquidad. Iniquidad quiere decir de aquel inicuo. El espíritu de aquel inicuo. ¿Qué les dije? 1 de Juan, ¿qué? 4:3. Miren lo que dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo.
Mire lo que dice, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Bendito sea, cuando dice que ha de venir es cuando se manifiesta en carne. Bendito sea Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea Dios. Cuando dice, y ahora ya está en el mundo, está hablando de el puro espíritu de él. Él está trabajando desde que Juan escribió esto. Él está trabajando. Si a nosotros, hermanos, no los atrapa el anticristo con sus enseñanzas mentirosas y locas que hay por todos lados, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Son montones, hermanos, de gente que ha atrapado el espíritu del anticristo. Y se le llama misterio de iniquidad porque él está trabajando bajo de agua, ocultamente. ¿Y quién lo ve así? Por eso es un misterio. Bendito sea Dios. Así que dice aquí, bendito sea el Señor. Dice, ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Ese que va a ser quitado de en medio, no va a venir nadie a quitarlo, porque está hablando del tiempo. Ese tiempo se va a quitar él solito, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se le llegue su día y su momento. Y se manifestará sin pío, que Jehová lo reprenda, porque ese desgraciado, hermano, va a venir con toda autoridad del diablo. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos guardará y nos ayudará. Versículo 8. Dice, cuando sea quitado, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El que impide es el tiempo, que no se le ha llegado. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. Mira qué perverso. El cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Dios. Es lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo. Como la iglesia está metida en la gran tribulación, es lo primero que hace Él, nuestro Señor Jesucristo. Matar al anticristo y al falso profeta con el resplandor de su venida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Todos los milagros mentirosos, ya el anticristo, su espíritu, ya los está haciendo. Si usted ve tantas iglesias, hay que pegan cabezazos por allá, hay cabezazos por otro lado, que caen al piso y se levantan y que... Hermano, eso no es de Dios. Dios es ordenado. Hay que tener mucho cuidado. Dios le bendiga a esta hermana que ha escogido un buen lugar a donde venir a oír palabra del Señor. Siga, hermana. ¿Cómo se llama, hermano? Sí. Amén. Hermana Francis, siga viniendo. Bendito sea Dios. Aquí se le va a hablar palabra de nuestro Señor Jesucristo y sin nada de rodeos. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bendito sea Dios. Mire para quién viene el anticristo. Bendito sea el Señor. Dice que Él viene para aquellas personas que no quisieron aceptar al verdadero Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. No quisieron aceptarle para ser salvos. Y el Señor, como no se queda con nada, al ver el Señor que le envía a la persona, que le envía a la mujer o al hombre el verdadero evangelio, y viene esta persona y le voltea la espalda al verdadero evangelio, y como Dios no se queda con nada, mire lo que dice el versículo 11.
Dice 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron, oiga, el amor de la verdad para ser salvo. El 11. Por tanto pues les envió Dios espíritu de error para que crean a la mentira. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve? Dice, yo siempre he dicho que el Señor para hacer algo bien duro, primeramente avisa. Primeramente avisa. Si le llega a la persona el verdadero evangelio y no lo recibe, uno como predicador sale libre. Bendito sea el Señor. Pero téngalo por seguro que aquella persona que oyó el verdadero evangelio y no lo quiso, Dios mismo, no Satanás, Dios mismo le va a enviar un espíritu de error, y cuando llega ese espíritu del diablo en esa persona va a decir, ahora sí estoy en la verdad. ¿Sí me entiende? Pero engañadamente. ¿Por qué? Porque ese espíritu de error fue enviado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque no quiso recibir el verdadero evangelio. Entonces viene Dios y le envía un espíritu de error para que crea la mentira. ¿Para qué? Para que se condene. Ahí le dice, mire. Por 11. Por tanto, pues les envió Dios espíritu de error para que crean a la mentira. Versículo 12. Para que sean, ¿qué? Condenados los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad, la mentira, el error. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros en lo que creemos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos, hermanos, bendito sea Dios, que examinar, bendito sea el Señor, todo mensaje que nosotros predicamos, si la palabra de Dios lo aprueba o no. Si lo aprueba la palabra de Dios, usted recibirá bendición y gloria. Pero si no lo aprueba la palabra de Dios, téngalo por seguro que está sirviendo como puente para que otro oiga nomás la palabra, y el que está predicando se va a quedar chiflando en la loma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Santiago aparece que dice, he aquí los obreros cobran el jornal. Un obrero es uno que predica el evangelio, que predica. He aquí los obreros cobran el jornal. Y luego dice, el cual no les ha sido pagado por engaño. ¿Por qué? ¿Por qué no les pagaron a estos obreros cristianos? Porque predicaban engañosamente. Bendito sea el Señor. Uno de estar acá arriba no es de estar acá arriba. Uno es responsable de cualquier alma de las que están aquí. Dios no me va a pedir cuenta a mí por los que están acá adentro. No, me va a pedir cuenta el Señor de la que se me pierda, de la que se salga. De esa me va a pedir cuenta. Porque Jacob, cuando fue pastor de Labán, Jacob pagaba la oveja que se le perdía, no la que estaba en el corral. Así es aquí. Por eso nosotros, hermanos, nosotros que subimos arriba a predicar, hablemos verdad. Bendito sea el Señor. Si algo nosotros hemos hablado, bendito sea Dios, algo, cualquier cosa, remediemos esas cosas. Remediemos esas cosas. Bendito sea el Señor. Yo le doy gracias, Señor, por este mensaje. ¿Han entendido? Amén. Bendito sea el Señor. Y Dios les bendiga a todos los que han